Muy buenas a todos, bienvenidos a una nueva partida, tercera ronda. Nos situamos ahora entre la jugada con Vasif Durarbaili, con piezas blancas, y con piezas negras Daniil Dubov. Un Daniil Dubov que de momento no lo hemos visto por los puestos de cabeza. Hemos traído anteriormente, y la tenéis en la primera reseña, partidas muy interesantes y muy bonitas. Por ejemplo, la de Alexei Sidov con un sacrificio muy interesante para luego un sacrificio de pieza de caballo para luego hacer un ataque pues prácticamente letal. También el sacrificio de dama que realiza Alexander Pretke, muy interesante, y también partidas como la de David Antón, 2 de Alireza Firuza, que va líder del torneo con 3 partidas o 3 ganadas sobre 3 partidas jugadas, y alguna más, ¿no? Ya en el tablero E4 por parte de Durarbaili, a lo que Daniil Dubov responde con E5, caballo F3, caballo C6, y tras estos movimientos alfil B5, apertura española o Ruy López. En la descripción del vídeo tenéis un poquito más de información del torneo que se está jugando, el FIDE Chess.com Gran Suizo a ritmo clásico, y se está jugando en Riga, ¿no? Presencial. Tras estos movimientos, A6, defensa Morphy, se retira el alfil, también podría haber capturado. Estamos entrando de momento en la misma variante que en la partida anterior, y tras estas jugadas caballo F6. La partida continúa no con enroque en corto, quizás lo más jugado en esta posición, también de 3 podría ser, pero aquí las piezas blancas juegan de 4 directamente rompiendo en el centro. E por D4 siendo la primera captura, y tras enroque en corto, Dubov juega alfil E7. Tras estos movimientos hay que defender este peón, ya que si se captura por parte del caballo, pues este movimiento con la torre no sería una amenaza hacia el rey enemigo, que todavía está en el centro, pero ya cubierto por el alfil de E7, y de momento lo que se juega por parte de Durarbaili es E5, atacando al caballo de F6, se retira a E4, y tras caballo por D4, recuperando el peón perdido, la partida continúa con enroque en corto. Quizás las negras podrían haber optado por esta línea, capturando en el centro. El tema es que tras dama por D4 se toca el caballo, y aunque tiene casillas de retroceso, tal como G5, también podría venir a C5. Toca el alfil de A4, este se puede retirar a B3, y ahora las negras podrían incluso capturar en dicha casilla o también enrocar en corto. Las piezas blancas, como vemos, pues tienen un poquito más de desarrollo, pero una línea bastante igualada. No obstante, tras caballo por D4, Dubov decide enrocarse en corto, y se juega caballo F5. Se está atacando al alfil de E7, D5, abriendo además la diagonal para el alfil de casillas blancas, tocando al caballo, y tras estas jugadas se juega caballo por E7 jaque. También se podría haber capturado al paso, y aunque las piezas blancas pierden el caballo, las negras el alfil de E7, y aquí quizás se podría capturar con la dama, pero casi un poquito mejor, o al menos evitando que en caso de que se capture con la dama en E7 podría venir un doblaje de peones en la columna C. Tras estos movimientos la partida seguiría muy igualada. Esto, como decimos, no pasa en la partida, ya que tras D5 viene este caballo por E7 con jaque, y caballo por E7 de alguna manera con la misma idea, evitando quizás que el alfil capture en C6 y se doblen peones en la columna C. La partida continúa con C3. Como vemos, el alfil de casillas blancas tampoco tiene mucho recorrido para retirarse o poder llevarlo a una diagonal un poquito más interesante. Se juega C3 dándole la casilla de C2, caballo C5 con ataque sobre el alfil, alfil C2 y alfil F5. Se enfrentan los alfiles, pero aquí de alguna manera el problema quizás que tienen las piezas blancas, Durarbaili, como vemos, pues que tiene todo el flanco de dama sin desarrollar. Por lo tanto, antes de capturar en F5, decide sacar el caballo por A3, no es posible sacarlo por C3, por D2 quizás pues dejaría al menos momentáneamente el alfil de casillas negras sin desarrollo, y tras estos movimientos se juega dama D7 por parte de Dubov, se conectan torres y alfil E3 en la posición. Se está atacando un caballo que está sin defender
se decide llevar a E6 y tras F4, reforzando este peón adelantado que tenían las blancas en E5, se juega F6 por parte de Dubov. El tema es eliminar ya un peón bastante o posiblemente molesto en la posición. Es verdad que, bueno, se debilita un poquito la estructura de peones al flanco de rey, pero en caso de capturar por parte de las blancas, que ocurre en la partida, pues se podrían doblar rápidamente torres, como va a ocurrir a continuación. Las piezas blancas, Durarbaili aprovecha para conectar torres y tras estos movimientos la torre de A8, que era la última pieza quizás que estaba sin jugar, pues ya está más activa. Como vemos, todas las piezas negras también de alguna manera pues están un poquito volcadas sobre el flanco de rey y se juega torre a D1. También las piezas blancas traen o activan su última pieza al juego, aunque es verdad que el caballo de A3, y debido a que las piezas negras pues no están capturando en C2, pues este caballo está ahí sin movimientos y de alguna manera muy alejado del juego, ¿no? Digámoslo así, que está fuera de juego. Por lo tanto, Dubov aprovecha para comenzar su ataque o mantener o ir al ataque, al menos con el peón de H5, y aquí una jugada quizás interesante para las piezas blancas podría haber sido alfil B3. Se captura en F5, no siendo la mejor, y alfil B3, como vemos, habría un ataque bastante interesante ya sobre el peón de D5, y si las piezas negras juegan C6, por ejemplo, en la siguiente jugada, incluso C4. Como vemos, las blancas son dueñas de la columna D, la dama de momento está sin defender, y aunque en esta posición pues hay igualdad para las piezas negras, las blancas pues estarían mejor de lo que pasa en la partida a partir de ahora, ya que tras alfil por F5 lo que se consigue es activar un poquito más las piezas negras. El tema es que se captura con el caballo. Podríamos pensar capturar con la torre para mantener defendido el punto de D5, pero Dubov ignora este peón, captura en F5 y tras estos movimientos la partida continúa, finalmente trayendo ahora sí el caballo a C2. Por lo tanto, quizás la idea de capturar en F5 también es liberadora para el caballo de A3. Podríamos ver un momentito, si queréis, en esta posición, que las piezas blancas podrían capturar en D5. El problema es que le está cayendo prácticamente a la partida, ya que, por ejemplo, tras dama por D5, torre por D5, y ahora existe esta captura por parte de las negras, además ganando calidad en la siguiente jugada, tienen ya pieza de más, por lo que el peón solitario de momento en D5 no puede ser capturado, y esto Daniel Dubov lo está aprovechando. Se juega, como decimos, caballo C2, y tras estas jugadas la partida continúa con C6, reforzando la defensa del peón de D5, y aquí la partida continúa con alfil F2. Caballo de 6 por parte de Daniel Dubov. Como vemos, se retira el caballo una vez habiendo capturado y tiene unos muy buenos saltos, quizás en C4, también en E4. Como vemos, además son casillas blancas, por lo tanto al menos el alfil pues no puede tener o no puede hacer nada al respecto para evitarlo, y tras jugarse alfil G3 la partida continúa con caballo C4. La idea de Dubov es tocar la dama, y como vemos también el punto de B2 que está sin defender, por lo tanto se juega dama C1, la dama viene a una posición bastante pasiva defendiendo el peón de B2 y de alguna manera pues como vemos, el ataque de Dubov está teniendo pues bastante lógica en la posición. Se juega además H4, un movimiento súper interesante que, aunque está sin defender el peón, aquí se captura por parte de las negras, pues posteriormente va a quedar más indefenso el peón de F4. Podríamos pensar aquí quizás jugar un F5, pero el tema es que si las negras capturan en G3, peón por con ataque sobre la dama, pero primero ataque al rey dando un jaque. Rey quizás por H2, dama por S
F6. Las piezas negras en esta posición cuentan con peón de más y además de alguna manera pues las piezas están atascadas en la primera fila, como esta dama que está defendiendo este peón de B2. Por lo tanto tendrían ya bastante ventaja en la posición. Se opta por capturar en H4 y aunque hay un ataque sobre la torre de F6, Dubov lo ignora, ya que si ahora alfil por F6, caballo E2 jaque y ganarían dama las piezas negras y con ello la partida. Por lo tanto, tras esta jugada, primero torre F2 y posteriormente Dubov activa su dama trayéndola a G4. Aquí, ¿qué pueden hacer las piezas blancas? Por un lado está el alfil de H4, que está sin defender, como vemos, y la gran amenaza también es caballo H3. Daría un jaque, tocaría la torre de F2. De momento, Durarbaili lo que juega es alfil por F6 y tras caballo H3 jaque, rey F1. Si el rey, lógicamente, se retira H1, pues caería la pieza entera y tras jugar rey F1, caballo por F2 y rey por F2, ya que además el caballo estaba atacando a la torre en la posición, torre por F6 jaque, el rey vuelve a G1 y tras jugar dama E2, quizás Dubov metiendo la torre en F2, también en G6 le podría funcionar, siempre atacando el peón de G2, se juega en esta posición torre E1. Se contesta con dama F1 con jaque, rey H1 y tras estas jugadas la partida continúa con caballo por B2. Por lo tanto, Dubov está ganando un peón gratis, ya que las piezas blancas, aunque no capturen, si lo hacen pierden la partida. Dama F1 jaque, torre por F1 y finalmente pues se estaría dando mate en la posición, ¿no? Volvemos a la misma en la que se juega H3 para dar un escape al rey, pero de alguna manera ya no hay tiempo, ¿no? Ahora sí que se juega torre G6 por parte de las piezas negras y tras G4 podríamos pensar también en defender con la torre en G1, pero tampoco iba a valer de mucho. Caballo D3 con ataque sobre la dama, dama F1 y tras retirar la dama G3 manteniendo la defensa con el caballo, además se ha liberado la casilla de F2 para dar casi mate con el rey, o al menos las blancas están perdiendo la dama. Caballo E1 enfrentando los caballos, pero como decimos, caballo F2 jaque, pues prácticamente es definitivo, al menos se ha perdido ya la dama, ¿no? En esta posición. Es por eso quizás que se juega G4 aguantando un poquito más en la posición, dama F3 con jaque, rey H2 y tras torre H6 por parte de Dubov, la partida termina abandonándola Durarbaili. Por seguir con algún movimiento más, las piezas blancas podrían jugar caballo D4 atacando una dama que simplemente retirándose a F2 y dando un jaque, única rey H1 y torre por H3 con mate. Comentar sobre Daniil Dubov que tras estas 3 primeras rondas ha conseguido 2 puntos, por lo tanto está en un grupo ahí a la caza del líder, que es Alireza Chafiruza, y algunos jugadores también con 2,5 puntos. En la descripción del vídeo os dejo el enlace a la clasificación y demás temas interesantes de dicho torneo, y por mi parte nada más. Vamos hablando para futuros vídeos. Un saludo, chao.